ericksoniana y actualmente cursa la maestría en psicoterapia psicoanalítica en el Centro Eleia de la Ciudad de México. Recibió el Premio Nacional Luis Cardosa y Aragón para Crítica del Arte 1998, el Premio Nacional de Poesía Pancho Nácar en el 2000, el Premio Nacional de Poesía Gilberto Owen 2012, el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2012, así como mención de honor del Ministerio de Cultura del Uruguay y de la Intendencia de Montevideo. Obtuvo el apoyo del FONCA en proyectos y coinversiones 2006 y residencias artísticas en Canadá 2008 y Francia 2011 y 2014. Tiene publicados 15 libros de poesía, ensayo y crítica, entre los que se destacan Suñata, 1992, La Flecha y el Boomerang, 1996, El Oriente en la Poética de Octavio Paz, 2000, Decires Abisinia, 2001, El Impulso, 2001, Los Animales Furiosos, 2003, Mansión Mabuse, 2003, La Saga del Sordo, 2006, El Principio de Eternidad, 2009, Nagasaki Panema, 2011, Gladys Monogatari, el video poema La Palabra, 2011, y Ritornello, 2014. Su poesía ha sido reunida en un grueso volumen bajo el nombre de Oroboro 2014. Colaboró regularmente con la revista Vuelta y ejerció la crítica de arte, de cine y de literatura en 1+1, La Jornada Semanal, Milenio y Reforma, entre otros periódicos de México. Es creador del Laboratorio de Escritura Autobiográfica y del método de escritura emocional expresiva impartido en México, Brasil y online a través de la plataforma de Scribalia, Escuela Global de Escritores en Línea. Les doy la palabra. Bien. Hola a todos. Bueno, vamos a comenzar y muchas gracias por la invitación y la oportunidad que me dan para poder platicar de un tema un tanto sui generis. La idea es platicar un poco acerca de poesía y psiquismo, es decir, el proceso entre lo que pasa en la realidad psíquica y lo que genera el poema a partir de esta dialéctica entre la mente y el producto poético en particular. Vamos a comenzar. Poesía y psiquismo, de la imagen raíz a la imagen resurgente. ¿Qué es la imagen poética? No es únicamente, como a veces se piensa, una imagen visual. Es una figura retórica que recrea una percepción, ya sea visual, olfativa, gustativa, auditiva o táctil. Una asociación de ideas, una interpretación de lo real en términos imaginarios. La metáfora y metonimia, entre otros recursos, forman parte de la imagen poética. En suma, la noción de imagen poética involucra a todos nuestros sentidos y a los complejos sistemas de percepción, cognición e imaginación del cerebro humano. La imagen poética, entendida de esta forma, proviene tanto de los recuerdos, la huella mnémica, como del vivo accionar del lenguaje que desvirtúa el recuerdo y crea una nueva realidad, a la que llamaré imagen resurgente. ¿Cumple alguna función la imagen poética o es una gratuidad del espíritu? La función que ésta cumple en el mundo psíquico es cuestión del psicoanálisis. La fruición que produce es cuestión de la poética o de la estética. Sin embargo, ambas están relacionadas, al igual que la función de reproducción está relacionada con el principio del placer. El componente sexual de la función fruición poética, aún desviado vía sublimación de la meta sexual, es innegable. El goce es la función del poema, pero por el momento no entraré en ese campo minado. Mi intención es ahondar en una fenomenología personal del poema. Retomando lo dicho, la composición del poema se sustenta entonces en el resurgir y concatenar de múltiples imágenes y en la dialéctica entre imagen raíz, recuerdo, huella mnémica e imagen resurgente. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué variables interceden para cambiar, trastocar o desfigurar hasta la reconfiguración la imagen raíz
elaborando un producto a veces íntegramente diferente? ¿Es el poema una realización alucinatoria de deseo, como define Freud el sueño? Según pienso, se dan en el poema similares mecanismos: condensación, desplazamiento y figurabilidad. Así como la censura psíquica desfigura la visión onírica, también puede suceder con la imagen poética. De esta forma, podríamos entender el nacimiento de la imagen resurgente, reconfigurada a partir de la condensación, el desplazamiento y las figuras, no solamente visuales, sino también del lenguaje. Dejo abiertas dichas interrogantes, ya que serán materia para una investigación mucho más profunda y detenida que rebasa el alcance de esta presentación. Por otra parte, la transsubjetividad involucra el trasvase del binomio imagen raíz, imagen resurgente, hacia un resurgimiento perceptual en las variables creadas por el lector, al que llamaré autolector creador, lector que crea en su lectura el poema. A partir de estas mínimas directrices me acercaré al resurgir de la imagen poética en algunos textos de mi autoría. Parto de un puñado de intuiciones y sin certeza alguna. Este sendero podría ser transitado desde el psicoanálisis o desde las neurociencias, tal vez con resultados más valiosos. Pero lo transito desde las perplejidades de la creación reflexiva, con la incertidumbre que mi punto de partida conlleva. Estaré más cerca del balbuceo que de la sistematización de un pensamiento teórico sustentado. Sin embargo, y en mi defensa, dejo dicho que el balbuceo es la matriz del habla y que la poesía participa más del gozoso balbucir que de la fría perceptiva teórica. Y ya pasamos a los poemas. El primero. Los niños, el incendio. Cantaban los niños mirando el incendio, desde lo alto de su infancia, villancicos, arias sobre el monte, altos, y la ciudad en llamas, la ciudad, llamas en ahogado SOS inútil. Los niños miraban rodar rascacielos, arder en oro o lava los viaductos, y en vana sirena inocua alarma. Danzaban como faunos arriba del incendio. Pífanos los niños, sus rubios bucles arios, sus tártaras pupilas, suspensos entusiasmo como helio, reían y en sus dientes reflejos de civitas. Y en concéntrica aureola la luna, el lago, rojos. Las extintas enanas reían rojas, niños nardos como nardos rojos. Una hidrografía de fuego subía anegando sótanos y áticos. Las bulbosas niñas alzaban sus falditas y en ímpetu orinaban antiguas porcelanas. Agitaban en sus pañuelos mapamundis. Las tan porosas niñas con sus trenzas, estrábicas sin brújula, ardientes en letales inocencias. Cantaban al ignio capullo entre ruinas, a lo aún atónito no abierto, a la flor torrencial que sin arder eléctrica quemaba. Aún los niños, hoy, desde lo alto. Bien, pasemos al análisis con estas tres categorías. La imagen raíz. Bueno, los niños, el incendio, surge como imagen poética por desplazamiento de otra imagen leída hace muchos años en la novela Ada o el Ardor de Nabokov. Los niños, protagonistas de dicha novela, se inician en sus juegos eróticos en el ático del granero y presencian, cada vez con mayor excitación,
cómo la casa familiar arde en un incendio. Eros y tánatos, sexualidad y destrucción, se unifican en esa escena literaria de alta incandescencia visual y emocional. El recuerdo, almacenado como huella anémica, gracias al potente componente emocional, se transmuda de la novela y se reinscribe en otro espacio textual, el poema. Transmudación que deja ver sus componentes, su raíz, pero que también muda, trastoca y conduce a nuevos espacios de lenguaje. Niños, montes, ciudad en llamas, y se va expandiendo como el incendio y por derrape metonímico en nuevas imágenes: rascacielos, viaductos, luna, lagos, capullo, flor torrencial. La mixtura funcional de la imagen y la memoria da pie a un tercer elemento: el poema en su elasticidad de imágenes concatenadas, en su híbrida invención. El presente de la imagen resurgente se estira en el poema, se alarga en sus espasmos. La imagen raíz, anclada en la huella de la memoria, a veces bajo el olvido o la represión, alimenta la arborescencia de la imagen resurgente. El poema se hace de lo que no se sabe, de lo que se olvidó pero dejó su impronta, de lo que sí importa de ese olvido. Segunda categoría, la imagen resurgente. Pero no me interesa establecer una hermenéutica para dilucidar los resortes emocionales en la narración de Nabokov. Me interesa constatar el vínculo entre la imagen raíz, es decir, Nabokov, y la imagen resurgente, nueva, recontextualizada en el poema. Primero, la atemporalidad de la imagen. Luego, su no causalidad como producto estético, en su función de goce, más allá de las causas que el autor, yo el autor, no ve, pero que su mundo psíquico reproduce. La pureza de la imagen poética tiene que ver con su independencia, con su insólita autonomía ante cualquier orden narrativo. Se trata de un chispazo de presente que da pie, sin orden de continuidad, a otra chispa, a otra presencia que irrumpe e igualmente se disuelve. El resurgir es un hoy cambiante, un aún que no cesa. La transsubjetividad. ¿Qué de la imagen resurgente, venida de raíz, trasvasó a la variable del lector? ¿Qué hizo el lector con esas dinámicas de lenguaje percibidas, sentidas, que lo afectaron? Porque en ese proceso transsubjetivo no hay, siguiendo con los símiles matemáticos, constante alguna. La imagen poética no es un algoritmo, sino una figura indeterminada. Es un conjunto de sensaciones, percepciones, pensamientos en constante permutación. No hay nada constitucional, más allá del significante, que produce sombras. Pero lo que ahora nos interesa justamente son las sombras, las máculas que deja el paso del significante. Eso involucra la cuestión del afecto, de la afección de la imagen en el lector o receptor del poema. A mí, yo el autor, me interesa su interés. Si no lo intereso, lo punzo, lo penetro, dejo de interesarme. Si el lector no me interesa, me punza, me penetra. Si no me afecta en su conmoción, algo anda mal en el proceso. Algo falla o falta
en lo transubjetivo. Parafraseando a John Cage, la música siempre está, somos nosotros los que nos vamos. Quiere decir que el lector siempre está, es una parte del atento hacedor. El lector está en mí porque soy el primero en ser afectado por el texto. Lo transubjetivo tiene lugar, un primerísimo lugar, en el indeterminado autor-lector del texto, en el autolector-creador. Siguiente poema. Se acuclillan al ras de los cuchillos y pujan a la vera de la fosa, fetos que caen clavándose como carnales anclas. Pujan las púberes al borde de la fosa común de los nacidos. Y los nacidos caen, por gravedad o esputo, con su adherido semer al encéfalo, caen sobre viriles bayonetas. Se abren como higos sus cabezas y algas del encéfalo. Paren sin menstruo, sinónimas, sin llanto. Acantiladas al borde las mujeres, amnióticas descargan sus encéfalos, sus elásticos atos sobre filos. Hembras en multitud pujando unánimes. En osmótico orgasmo su dolor trasudando gametos. Ganan el hoyo en vertical bajido, salidos como trompo de la madre al mar de dientes, al caimán del mundo. Lapidadas renacen las mujeres, regresan a la vera aún lapidadas y paren como piedras, como olmos, con ese estoico instinto de reptiles. Atrás las madres paren lapidadas. Sus miniaturas tosen, suspensas sin historia en su caída. Expectorando instante la tos fetal se hunde, útero al ras las grávidas que pujan. ¡Qué fosa! ¿Qué de su gen será sobre los filos? Hasta ahí el poema. La imagen raíz. Visita al Museo de la Memoria y Tolerancia. Documentación, fotos, objetos de archivo, videos. Tema, atrocidades nazis. Me impacta esa imagen histórica de soldados disparando en la cabeza a prisioneros en cuclillas que caen por el impacto en la nuca dentro de una fosa previamente cavada por ellos. Semanas después tengo un sueño. Aparece la imagen de mujeres pariendo en cuclillas a la manera indígena. Los recién nacidos caen en una zanja donde hay bayonetas y mueren atravesados por estas. Me levanto de la cama y escribo el poema. En este caso, la información se reformula vía onirismo. El recuerdo encuentra su sueño para resurgir, o hilando más fino, resurgen los afectos guardados en el recuerdo. El horror, la impotencia, el espanto, el sadismo, el goce. La imagen resurgente. La elasticidad de la imagen poética, su trasmude, se procesa desde la imagen de los prisioneros a la de las madres y de la imagen de los disparos a la de los partos. El escenario es prácticamente el mismo. Subyace y se mantiene la fuerte carga emocional,
el parto en cuclillas, con la caída del producto sobre las bayonetas, es la imagen resurgente de la imagen raíz: oficiales, nazis, prisioneros, disparos, fosa. Es decir, hay un isomorfismo entre las dos imágenes con una dinámica serial, repetitiva, performática, sucediéndose dentro de un mismo escenario. Lo emocional se cifra otra vez en la dualidad vida-muerte y en los derrapes metonímicos. Los disparos sobre los prisioneros los impulsan a la caída en la fosa, igualmente que las madres pujan y los bebés caen igualmente a la fosa. La fosa, común a la imagen raíz y a la imagen resurgente. La muerte, común fin en las dos narrativas. Ambas representan el pathos, la tragedia en el espacio del lenguaje. La transsubjetividad. En este caso, la transsubjetividad se inclina más hacia el lector activo que hacia el productor de la imagen. Podríamos decir que el resurgir esconde su huella mnémica, invisibiliza su raíz en la arborescencia resurgente. La imagen poética se autonomiza y así establece su más pura identidad, su presencia sin antecedencia. Se actualiza y escapa a toda causalidad. Pero decir escapa es decir que existe causalidad. No sé si sea necesario, en verdad no, que el lector activo la conozca, pero la causalidad, el pasado raíz de la imagen poética, preexiste a esta y es la condición previa y necesaria para su entronización. En suma, no hay autonomía del objeto sin matriz del objeto. A las muertas de Juárez. Las muertas, las que como arenque abrieron en canal y quebradizas, secas en lo árido, ahí las derramaron en lo árido, las taladradas, propensas a cigotos, secas por escozor, resquebrajadas, chiquitas transparentes por letal meteorito incandescentes, lava que en matrices va quemando y que ni Dante nunca pergeñó. Niñas de jade en trizas, semienterrados lotos con sus piecitos huecos, ayer estuarios, quetzales en su savia, secas, eran magnolias húmedas, quebradas contra el polvo, ayer manantial en delantal, añicos úteros en nítricos legrados, eran sabias iguanas enraizadas al mangle que transpira, geológicas muertas como Venus de Willendorf, las muertas, pequeños astros fértiles, ahí desertizadas en lo árido, ahí aún estallan, arpegios trepanándose los tímpanos, una neblina espesa en tos de gárgara y en vertical pezón vana Guernica, bramidos ante un Dios que no aparece. Resquebrajadas como lasca o áspide, taladradas, las secas muertas en sus rosas cruces, ayer deseosas húmedas, hoy áridas sin seda, áridos lotos, secas, zapatitos, y que ni Dante
nunca derramadas. Veamos la imagen raíz. Documentos públicos, periódicos, noticieros, sociedad. Tema: feminicidios. Lugar: Ciudad Juárez, México. La imagen resurgente. El poema surge en la vigilia por asociación o memoria involuntaria. La carga emocional de la imagen raíz, noticia periodística, se transmuda por desplazamiento a la imagen resurgente y crea, vía metáfora y metonimia, vínculos sensibles con otras imágenes dinámicas, como por ejemplo las del infierno de Dante, el Guernica de Picasso. Lo que establece y mantiene la tensión conflictiva es la dualidad seco-húmedo, polvo-manantial, fertilidad, aridez, etc. Y en términos temporales, el ayer, hoy, pasado, presente, como realidades dicotómicas entre el placer y el displacer. La emoción encuentra sus significantes, resurge a través de la entrecortada, iterativa concatenación de imágenes poéticas. La transsubjetividad, en este caso, depende del consenso, del hecho objetivo de los feminicidios en un contexto social y geográfico determinado, México, pero no queda totalmente subordinado a este conocimiento. Es decir, lo fáctico no condiciona lo poético, al punto de establecer una insalvable dependencia entre ambos. Como ya dije, la imagen, para ser poética, debe ser autónoma, sustentarse en sí misma, más allá de lo estrictamente causal. Las muertas son atemporales porque no están sujetas a la noticia, sino al poema. Son significantes que proyectan sus sombras sobre las sombras de las cruces de las muertas de Juárez. Digámoslo así, el dolor moral encuentra sus significantes. Siguiente poema. No duermen, nadie duerme. Afilan un insomnio milenario. Aguardan aurora acurrucados ante un tibio, apenas fuego tenue. Un silencio opaco asola oscuridad, arrea estrellas, extintos soles, inhumanos haces. ¿Cómo dormir en tan terrible calma, sin piedra, sin añicos? Velan en corro con anhelo de alba, con un tan vano vaho en las pupilas. Se espulgan, mas no cantan. No duermen. No saben que en el canto sí se duerme, que solo ahí amanece. Porque el insomnio es ciego. Es el muñón del mundo, inocua acupuntura sobre el agua. Y mientras las panteras merodean, ellos, los insomnes, se acurrucan, se uncen en la noche, en solo un cuerpo, opacos, arteriales, se entretejen. Las panteras no duermen, olisquean. Velan todos, afilan. El frío los embrutece. El tibio fuego, allí acurrucados en la noche, embrutece. Guardan un atónito temor. Entre las hondonadas pupilas alba guardan. Arrean vano anhelo, milenarios. Debajo del silencio,
extintos sin añicos, nadie duerme. Veamos la imagen raíz, que está muy simple. Película 2001, Odisea del espacio, Stanley Kubrick. Secuencia nocturna de los monos en la caverna. Aquellos que vieron la película seguramente recordarán aquella escena, que pasó a ser casi icónica para la cultura del siglo XX y posiblemente de los que vendrán. Esa escena es muy importante y ahí viene justamente entonces la imagen raíz. Veamos la imagen resurgente. La imagen raíz resurge en el proceso creativo. ¿El insomnio la trajo? Tal vez, pero la inmanente carga emocional pasa por el registro del miedo. El insomnio es un miedo inconciliable, un miedo grupal. Los monos, los insomnes, por derrape metonímico, somos nosotros, los humanos, los sin canto, los desencantados. Un miedo primitivo en trasvase se hace presente. No hay causalidad. Como ya lo vimos, la poesía es presente. La imagen es chispa. El miedo se vive en la hora innumerable de la noche. La imagen raíz se desvincula totalmente de la resurgente y la entroniza en su autonomía. Pero aquí hablo de ese indivisible maridaje, de la huella, de la siempre subyacente causa que tiene como efecto al objeto autónomo. Todo insomne suda su causa. La transubjetividad. Si el autolector, de alguna manera, trasuda esa causa, entonces hay transubjetividad. No un trasudar de la imagen raíz, sino de sus efectos, efluvios, sombras que afectan como un prustiano y reminiscente olor de incierto origen. Se escribe de lo que no se sabe, de lo que no se ve, de lo que pulsa. Lo olvidado doblega a la razón y se presenta como enigma. Es tótem, esfinge, máscara, imagen poética. Próximo. La acacia estancia olor, ¿no te das cuenta? Escancia aroma acacia entre las dunas, entre las bombas incendiarias y antebrazos, pedazos pubis incendiadas dunas, entre los derrumbados rascacielos, la no por alta indiferente acacia aroma la contienda. Mañana paz y flora. Y entre las dunas ríos, lagos, siembra, tiernos en su música telares. Una paz nuevamente, hasta que entre la danza alguien cuchillo, hasta que el goce crimen, hasta en pedacerías el derrumbe. Mañana, sobre arrozales, nuevas bombas. Sobre minimalistas edificios, sobre charcas de cúbito los brazos, incineradas como inciensos, sin Dios las requebradas ramas de los brazos. Y hasta en raíz incendio, sobre los pubis núbiles incendio, y aún así que escancia, ¿te das cuenta? Indiferente acacia, aroma, estancia, entre el derrumbe olor de la contienda.
Bien, veamos. Imagen raíz. Me cuesta encontrarla. Se esconde la huella al punto de creerla inexistente. Releo el texto y nada. Pero de pronto, ¡zas!, se hace presente. Nebulosa reminiscencia de una noticia. Un árbol que, en plena zona cero, en el atentado al World Trade Center de Nueva York, sobrevive al fuego y al derrumbe. La imagen resurgente. Resurge y se descontextualiza. La acacia está entre las dunas y entre los rascacielos y entre los arrozales y entre el constante horror indiferente. Perenne sobrevive. Mañana paz y bombas. El binomio vida-muerte continúa su curso en un tiempo que se parece mucho a la eternidad o a un suspenso yin-yang incesante. La información periodística se trasmuda. La condición de parábola o alegoría, que ya estaba allí, se desplaza al poema, se condensa en las imágenes. La imagen raíz, como aquel Rosebud del ciudadano Kane, queda sumida, consumida en la contienda de los significantes. La transubjetividad. Lo dicho, no hay datos objetivos identificables como, por ejemplo, en las muertas de Juárez. El árbol de las Torres Gemelas no muestra en la acacia su gen. Esta, desprendida de su raíz, se trasmuda en las reminiscencias y asociaciones culturales del autolector. In memoriam Koyul Yauqui.